Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación de la tarde de hoy. Mi nombre es Sandra Mora, soy la especialista clínica de la región Andes de ResMed, pero el trabajo y lo que les voy a presentar en la tarde de hoy es parte del desarrollo del equipo clínico de Latinoamérica. Es un trabajo que desarrollamos en conjunto. Vamos a arrancar la charla. Si tienen cualquier tipo de duda, cualquier tipo de inquietud, pueden escribirla a través del chat y finalizando la sesión podemos resolver todas las dudas que se vayan presentando. Esta es la agenda que vamos a manejar durante la tarde. Vamos a iniciar con toda la presentación del escenario global, la progresión y presentación clínica de este nuevo virus que ya tenemos a nivel pandémico, el posicionamiento del portafolio de ResMed para que podamos entender un poco en qué punto es donde podríamos llegar a utilizarlo a nivel hospitalario y en qué momentos podría estar indicado alguno de los equipos, las recomendaciones y alternativas del manejo respiratorio, asimismo, cuáles son las mejores prácticas que se han descrito para el uso de cada una de las configuraciones de los equipos. En términos de estas mejores prácticas, cómo desarrollar un adecuado proceso de higiene y desinfección y algunos temas finales de referencias y alguna información general que es importante que ustedes conozcan. Esta es la imagen que estamos viendo frecuentemente en los medios. Este es el último reporte que tenemos. Ya tenemos cerca de 1,5 millones de pacientes positivos que realmente pues ha desbordado todos los recursos en términos sanitarios de todos los países. Ningún país estaba preparado para esta situación y trayendo esta situación a la región, a lo que estamos viviendo, pues vemos que Chile es el país que encabeza en este momento a nivel de habla hispana, porque Brasil es quien en Latinoamérica, en Sudamérica está como principal marcador de estos valores. Ya tenemos más de 14,000 pacientes en Brasil y pues para nadie es ya un secreto que Estados Unidos se considera en este momento el nuevo epicentro de la pandemia. Acá los valores que tenemos para los diferentes países, para Colombia solamente acaban de reportarnos 209 casos, por lo tanto la situación se va moviendo como lo hemos visto a lo largo de todo el tiempo. Colombia ya más de 2,000 casos, entonces vemos la progresión de las pendientes de cada uno de los países, la forma en que las medidas han hecho variaciones en diferente proporción de este tipo de respuestas en cada país. Con base en esta situación, se han diseñado una serie de estudios que lo que buscan es evaluar qué tan preparados están los diferentes países para responder de manera adecuada a la presencia de esta pandemia, que como les mencionaba anteriormente, nadie estaba preparado, es una situación completamente nueva a nivel global y que ha generado la demanda muy importante de todos los recursos. Solo para que se hagan una idea, es un score en el cual tenemos a partir de 10 puntos y como máximo 85. Y para ubicarnos un poco, acá tenemos a Chile, que se encuentra cercano a los 60. Se encuentran acá México y Brasil, también en una cercanía a este valor. Colombia se encuentra un poco más abajo en términos de la respuesta y acá también algunos países de Latinoamérica, pero acá se encuentra Perú. ¿Qué es lo importante? Que podamos saber con respecto a otros países que ya vivieron esta situación y que ya hemos visto, demandaron de todo su manejo, incluso sobrepasaron todo las expectativas. Acá se encuentra Italia y acá se encuentra España. Y para nadie es un secreto la difícil situación que estos países están atravesando ya en una fase un poco más avanzada, pero la diferencia entre el sistema de salud de ellos y el sistema de salud
de algunos países Latinoamérica. Entonces es para que nos lleve a este tipo de reflexiones y es parte de la razón fundamental de por qué desde ResMed estamos compartiendo este tipo de mensaje para poder entender cómo ha sucedido en los diferentes regiones y podernos preparar un poco mejor. Dentro de la presentación clínica de esta enfermedad, de este virus, lo que tenemos son 5 estadios. En el primero, suele caracterizarse por la presencia de fiebre, tos seca y dolor corporal. En esta patología lo hemos mencionado ya en varias oportunidades, pese a ser un virus que ataca principalmente el sistema respiratorio, en la fase inicial no se da la presencia de secreciones ni de congestión a nivel respiratorio bajo, sino que en este momento solamente se da como tos seca y congestión nasal, y es lo que a veces tiende a confundirse como si fuera una gripa normal. Parte de los diferenciadores son la falta de aire, donde ya el paciente expresa su dificultad para respirar, esa sensación de incomodidad para actividades básicas y ya después de todo el cambio que ha tenido este virus desde la presentación inicial en China y lo que ya tenemos en Américas, es la presencia de sintomatología gastrointestinal, principalmente marcada por náuseas, vómitos y diarrea. Y este en general es el cuadro que ya estamos teniendo pues a nivel de nuestras regiones. Esto es lo que hace que el paciente consulte y muchos de ellos entren en esta fase 2, que es la que alrededor del 15% se va a manifestar con neumonía. Por supuesto, en esta fase, el paciente va a desarrollar toda la sintomatología clásica de una neumonía, empieza a progresar, congestión en la vía aérea baja y en algunos casos va a progresar al síndrome de dificultad respiratoria aguda. Este es el caso donde ya por el hecho de tener esta presentación clínica se convierte en un factor de riesgo para poder generar una progresión de mortalidad muy rápido, teniendo en cuenta la progresión. Solamente para recordarles, el SDRA es una patología que tiene una muy fácil diseminación a nivel hematógeno y por esa capacidad de viajar en sangre puede llegar a los diferentes órganos y generar esa sepsis que es la que finalmente va a generar la mortalidad del paciente. Hemos visto que en términos de mortalidad, según sea el documento que uno revise, podemos encontrar entre el 2 y el 5%, parece un número pequeño, pero tener entre el 2 y el 5% de pacientes en una UCI, sabiendo que cerca del 15% están ingresando a todos los servicios de salud, pues es lo que nos debe llamar la atención y es lo que genera este tipo de situación tan catastrófica. Dentro del tratamiento que se da para el cuadro agudo, la descripción principal es el manejo de la ventilación invasiva, cumpliendo con ciertos criterios clínicos. En este contexto, se describe que lo ideal es poder valorar cuál es la necesidad real del paciente y de acuerdo a eso, dar el mejor soporte que se necesite. Para el caso de ventilación invasiva, se habla de una disnea entre moderada y grave, con claros signos de trabajo respiratorio, dentro de esos el uso de musculatura accesoria, el movimiento tóraco-abdominal paradójico, y se habla de una taquipnea y se establece un valor ya de 30 respiraciones por minuto. Estos son los valores que han mostrado, ya se consideran que son esenciales para el manejo de esta patología. Y a nivel paraclínico, dentro de lo principal que tenemos para este tipo de patologías, la valoración de una PAFI menor a 200 o la necesidad de tener ya soporte de oxígeno mayor a 0.4 o 40% para alcanzar saturaciones que sean limítrofes. Estos valores obviamente van a depender de la altura en la que nos encontremos y de la edad del paciente, ya que recuerden que de esto pues va a depender cuál sea mi meta de oxigenación para este paciente. Y también una clara presencia de una acidosis respiratoria, ya sean los diferentes valores, también teniendo en cuenta la altitud, pero alrededor de 7.35 de pH,
con un valor superior a 45 milímetros de mercurio en términos de CO2. En la imagen de la derecha, una tomografía de lo que habitualmente vamos a encontrar dentro de este tipo de patologías ya cuando han progresado en SDRA. Acá vemos también una imagen en la cual la fase superior no se ve tan marcada, pero a medida que se va evaluando el parénquima pulmonar, la tomografía describe este tipo de comportamiento, que es lo que en la literatura se habla de un crazy pavement o un pavimento desorganizado, y tomográficamente se ve de esta manera. Obviamente tenemos zonas pulmonares que se están manteniendo conservadas, zonas que cada vez presentan un mayor compromiso en términos de ocupación y zonas que tienen una presentación intermedia. Y eso es lo que hace que esta patología sea de tan difícil manejo. Es un comportamiento completamente heterogéneo que hace que queramos ventilar dos pulmones de manera similar, pero que internamente se comportan como si fueran 3 o 4 tipos de pulmón. Teniendo en cuenta esta situación, en Italia, cuando se presenta el desborde de los sistemas, ellos lo que hacen es empezar a evaluar y a categorizar, de acuerdo a la severidad de los síntomas, cómo podría ser el manejo para cada paciente. Ellos encontraron que pacientes de características en términos de edad, en términos de comorbilidades similares, tenían una presentación clínica muy diferente. Y ellos establecieron entonces 4 patrones, en el cual el patrón leve es donde está la gran mayoría de pacientes, que en términos de signos vitales se comportan muy estable, con una oxigenación adecuada, un patrón respiratorio todavía aceptable, y que no requieren sino manejo en domicilio, lo normal para manejar cualquier tipo de sintomatología respiratoria, pero no requieren nada adicional. Vamos a tener un patrón moderado en el cual ya tenemos un porcentaje muchísimo menor, donde vemos que la oxigenación empieza a comprometerse, igual que el patrón respiratorio, y donde va a ser necesario acudir a los servicios médicos porque necesitamos tener oxígeno, más o menos se habla entre 10 y 15 litros por minuto para dar el manejo de este proceso hipoxémico con saturaciones que oscilan alrededor de 94%. Muchos de esos casos van a avanzar y es lo que se considera un patrón grave en el cual, pese a implementar este tipo de manejos, la respuesta es mínima y vamos a empezar a tener manejos que para el caso de Italia se describen con ventilación no invasiva con una FiO2 inicialmente inferior a 0.5 o a 50%. Una pequeña proporción de estos pacientes va a seguir el desarrollo que les describí anteriormente y pese a implementar todo este tipo de medidas, hacer cambios, su oxigenación cada vez va a estar más comprometida y por supuesto ellos son los que van a necesitar utilizar todos los grandes recursos y llegar incluso hasta manejos de tipo extracorpóreo para poder dar un soporte en estos pacientes mientras pasa la fase más crítica. Nuevamente, 5% no parece un valor grande, pero sabemos que la capacidad en términos de camas, en términos de dispositivos, de ventiladores, para este 5% no están disponibles habitualmente y ningún país los tiene de manera habitual. Por eso en este momento son todas las preparaciones que se han desarrollado en los diferentes países. Desde ResMed queremos contarles cuál es el portafolio o recordárselos a quienes ya manejan nuestros equipos para que puedan tener en mente en qué momento podrían llegar a utilizar los equipos si se ve la necesidad y ven que pueden llegar a utilizarlos en algún momento dentro de este proceso de presentación. Tenemos inicialmente el equipo AirCurve 10 STA, que está diseñado para ventilación no invasiva. Es un equipo que tiene la capacidad de presurización hasta 30 centímetros de agua y que podemos utilizar en ambiente hospitalario o domiciliario. Es una ventaja poder tener este equipo en los diferentes escenarios y va a ser parte de lo que van a tener como características los demás equipos. Y es que al no
al tener que adaptar a espacios o ambientes que habitualmente no estaban pensados para ventilación con este tipo de equipos, pues vamos a tener la posibilidad de atender más pacientes y de darle a cada uno lo que se necesite en un momento específico. Este equipo tiene la posibilidad de tener alarmas, por lo tanto nos asegura que cualquier tipo de variación fácilmente va a ser detectable. Con respecto al Stellar, es un equipo que progresa en términos de presiones hasta 40 centímetros, también puede utilizarlo en los diferentes escenarios. Ya es un equipo que nos da la opción de tener batería interna de 2 horas y esto me permite para estos escenarios tan complicados pues tener la facilidad de moverme en diferentes opciones. Para estos dos equipos que les he descrito, hay que tener algo muy importante y es que se hablan de pacientes que no son completamente dependientes. Por lo tanto, para el escenario que les acabo de presentar, que sería el caso de un SDRA, pues no sería la primera opción. En el caso de Astral, son equipos que tienen capacidad hasta 50 centímetros de agua, vienen con la posibilidad de adaptar circuitos de rama simple, circuitos de rama doble, tienen hasta 8 horas de batería interna y podemos colocar pacientes a partir de 5 kilos. Este es un equipo que sí está descrito como soporte de vida, por lo tanto para estos casos más críticos puede ser una alternativa. ¿En qué momento pensar en usar alguno de estos equipos teniendo en cuenta que las UCIs rápidamente se van a ver colapsadas y que como lo hemos visto vamos a empezar a colocar pacientes en otras áreas del hospital? Incluso hemos visto en cruceros, en hoteles, en hospitales de campaña que se están desarrollando. En cualquiera de estos escenarios, los equipos descritos tienen la capacidad de dar un soporte, teniendo en cuenta que son equipos que vienen diseñados para utilizarse con sistemas de oxígeno de bajo flujo y que en cualquiera de estos escenarios se pueden disponer sin ningún problema. ¿Cuándo pensar entonces en un equipo de estos que les acabo de describir? Ya les mencioné la fase inicial, que es cuando ya no tengo más equipos de ventilación de UCI, el equipo grande, el equipo que siempre manejo, el que tengo en la unidad. Y teniendo en cuenta que en el SDRA tener FIO2 al 100% no es una prioridad por toda la lesión que puedo producir con el oxígeno. Se han hecho descripciones de ventilación invasiva temprana, bien sea en los pacientes que tienen una progresión más lenta o una presentación clínica entre leve y moderada, y como fase inicial antes de progresar a un SDRA. También se habla de utilizar este tipo de sistemas, especialmente los no invasivos, para una estabilización del paciente en algunos casos y evaluar cómo podrían responder para evitar una intubación, principalmente pacientes obesos, embarazados y población pediátrica. Esta última población hemos visto que en América cada vez es más evidente y tenemos cada vez más niños que están necesitando acudir a los servicios y no como lo vimos en China, que los niños o no se contagiaban o la presentación clínica de ellos era muy leve. Y también quizás la parte donde más vamos a encontrar el uso de este tipo de equipos es como parte del proceso del retiro o del destete de la ventilación mecánica. Y es donde hablamos de poder hacer un switch o un puente hacia el manejo no invasivo, ya saliendo de la fase de cuidado crítico y poder utilizar esos espacios para otros pacientes, desplazando estos pacientes previos a otras áreas hospitalarias. Algo acá importante para contarles, a partir del 22 de marzo, la FDA en Estados Unidos dio la opción de que siempre que fuera posible se utilicen claramente los equipos convencionales, que son los que sabemos manejar, que son los que habitualmente utilizamos para el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda. Pero es claro e informa que para esta presentación que está manejando volúmenes muy importantes de paciente, se debe tener unas recomendaciones para utilizar algunos equipos
que si bien no son el ventilador habitual, pueden dar el soporte a estos pacientes y cubrir su necesidad inicial mientras es posible realizar un manejo de otro tipo. Se hablan entonces de ventiladores de emergencia y anestesia que tengan la capacidad de manejar gases, ventiladores que estén fuera del entorno para el cual se diseñaron inicialmente, como es el caso de estos equipos. Habla también del uso de CPAP y BiPAPs, teniendo en cuenta toda la protección del medio ambiente, ya que se genera una dispersión mayor de aerosoles, y se habla entonces de que para estos equipos poder tener concentradores de oxígeno, porque obviamente normalmente los equipos de UCI tienen gases de alta presión, no es posible conectarlos a un concentrador. Acá tanto para el manejo de los equipos como para el manejo de la patología, solamente con oxigenoterapia se habla de este tipo de opciones. Dentro del manejo respiratorio, entonces sabemos que la principal causa de ingreso a la UCI es tener un ventilador mecánico. Y teniendo en cuenta que va a ser la situación que más difícilmente vamos a poder desarrollar como se quisiera hacer, se plantean otro tipo de opciones. Uno es poder manejar al paciente en el mismo tipo de habitación una vez se inicie el manejo ventilatorio. Por lo tanto, si es un paciente que ingresa por otro tipo de servicios hospitalarios y ahí es donde se realiza el proceso de ventilación, se debe buscar evitar dispersar este patógeno por otras áreas hospitalarias. Se menciona también que estos pacientes que van a ser intubados se debe realizar este procedimiento bajo ciertas características. Una y la más importante de ellas es que se realice por un profesional y por un equipo experimentado. En este punto se habla de que en lo posible evitemos utilizar dentro del personal que hace el procedimiento a los médicos internos, a los residentes que no tienen experticia en el manejo de vía aérea. Lo ideal es que sea personal experimentado que en lo posible en el primer intento pueda ejecutar esta actividad y con la menor cantidad posible de personas dentro de la habitación. No como a veces vemos muchas instituciones donde están cerca de 7, 8, 10 personas observando un procedimiento de intubación, 3 o 2 están ejecutando la actividad y el resto están cerca mirando las diferentes actividades. Para este caso específico, se habla de minimizar a 2, máximo 3 el personal que ejecuta esta actividad. ¿Qué se va a tener en cuenta para decidir o para determinar este tipo de procedimientos? Alteraciones completas de oxigenación, entonces una PAFI dependiendo de la ciudad o dependiendo de la altura en la que estemos, menor de 200, metas de oxigenación donde ya están limítrofe la saturación con una FiO2 cada vez mayor, claros signos de dificultad respiratoria, no solamente marcados por la frecuencia, sino por la clínica del paciente, y una falla ventilatoria donde el compromiso principal va a ser de acidosis respiratoria. Este es un protocolo de Jiangsu donde se establecen algunas de las cosas para determinar el bajo o alto riesgo del paciente. Y se habla de tener entonces inicialmente una alta sospecha de los pacientes, ya que sabemos que las pruebas son demoradas, pero muchos de los pacientes van a consultar tempranamente, especialmente aquellos que van a progresar rápido. Habla de tener en cuenta la edad, el conteo linfocitario, la inhalación de oxígeno, la tomografía si es posible y otra serie de métodos y de valoraciones clínicas y paraclínicas que nos van a dar una pronta información del paciente. Dependiendo de esto, vamos a tener pacientes que están o dentro de un bajo o un alto riesgo, y dentro de estos de alto riesgo son los que vamos a estar obviamente haciendo un proceso más continuo, más cercano, reevaluando en ambos casos su comportamiento. Nuevamente se habla de un patrón respiratorio mayor a 30 respiraciones por minuto, con compromisos de la oxigenación y con una presencia marcada de una alteración compensatoria, como es el aumento de la frecuencia cardíaca.
Estos son los pacientes que ya van a estar seguramente en una fase moderada y que probablemente van a requerir un manejo crítico. En ese caso, vamos a ver que los pacientes van a tener una serie de indicaciones dentro de los escenarios críticos, bien sea con soportes no invasivos, como la cánula de alto flujo o la ventilación. Se habla en este momento de restricción de la fluidoterapia del paciente, como se hace habitualmente en SDRA, y hablamos del manejo de la posición prona. Ya dependiendo de esto, cada uno de estos pacientes tomará un tipo de camino pasando por la ventilación mecánica, dentro de la cual pues, se van a manejar, como se hace habitualmente con esta patología, con bajos volúmenes, buscar bajas presiones, el manejo de la posición prona como estrategia para poder manejar adecuadamente oxigenación, la fluidoterapia que hablábamos antes, altos PIP e incluso llegar a pensar en ventilación extracorpórea. En el caso del manejo de la posición prona, esto es solamente un diagrama que describe cuál es ese efecto que hace sobre el parénquima y sobre la pared alveolar. Acá al lado ustedes ven la diferencia entre la presión transpulmonar estando en una u otra posición. Estas descripciones de la posición prona, ustedes las han visto en diferentes teorías, pero las más aceptadas son la teoría de la esponja y la teoría del resorte, en la cual básicamente si esto pensamos que es una esponja que está llena de líquido, todo el líquido va a tender a irse hacia la parte ventral o la parte baja, lo que va a permitir que la parte superior tenga una menor cantidad de líquido y se pueda manejar adecuadamente. Si hablamos de la presión transpulmonar, en la teoría del resorte se habla de este tipo de manejos donde estando en la posición prona voy a tener adecuados gradientes de presión que van a generar que el cambio de presiones sea óptimo y el aire ingrese adecuadamente a nivel alveolar, favoreciendo la mejora de todo el compromiso que previamente se ve. Palabras más, palabras menos, ¿qué nos dicen? Si vemos un paciente que básicamente está con alteraciones a nivel de su oxigenación, no es respondedor inicial, evalúen posición prona entre 16 y 18 horas. Y hablamos acá ya no solamente de posición prona para ventilación invasiva, sino que la descripción más reciente, con toda la presencia de la pandemia, es utilizar, bien sea si fuera el caso del helmet o si fuera el caso de interfaces convencionales de no invasiva, para garantizar que este paciente tenga el beneficio de la posición prona, se mantenga ventilado y tengamos un mejor desenlace clínico. Teniendo en cuenta estas situaciones previas, ¿cuáles son entonces las recomendaciones para este tipo de manejos, especialmente a nivel de evitar la difusión del patógeno? Básicamente, usar las precauciones que normalmente conocemos para el manejo de aislamientos, tanto por gotas como por contacto. Hablamos del delantal impermeable o la bata impermeable, guantes siempre que estemos en contacto con el paciente, gorro, mascarilla quirúrgica o mascarilla N95, dependiendo de la actividad específica que se desarrolle. Paciente confirmado, obviamente hablamos de N95. Uso de gafas o protección ocular y la careta como elemento adicional. De manera adicional y teniendo en cuenta que es un proceso con alto volumen de pacientes, se hablan de evitar la diseminación de aerosoles, principalmente con algunos procedimientos que conocemos, pues generan este tipo de diseminación. Para esto se tienen algunas precauciones relacionadas especialmente con el tipo de ubicación del paciente. Idealmente se habla de pacientes que estén en habitaciones cerradas o en habitaciones individuales, preferiblemente con intercambio de presión negativa para generar todo este recambio frecuente. Sabemos que eso en el mundo real no es posible y ya lo han mostrado así los diferentes países.
Lo que se propone es buscar mantener una distancia mínima de 2 metros entre pacientes, que es la distancia que se ha visto es capaz de viajar o de diseminarse el patógeno, pues para evitar generar una mayor propagación. El uso de mascarilla facial o tapabocas para los pacientes durante todos los traslados que en algún momento se realizan a nivel intrahospitalario, tener mucha precaución cuando se utilicen los sistemas no invasivos, que si bien se han utilizado en diferentes escenarios, son los que habitualmente más generación de aerosol pueden tener. En este punto, ¿cuál es el llamado de atención? Si los voy a usar, tengo que utilizarlos bien. Y para el caso del personal que atiende a estos pacientes, nuevamente el uso de la mascarilla N95. Entonces, si voy a tener este tipo de manejos, se habla de las diferentes configuraciones de los equipos, cuáles pueden ser las diferentes opciones y es lo que ha mostrado que funciona de manera adecuada. Hablábamos de que el manejo inicial, y es lo que se considera de primera línea, es el uso de la ventilación invasiva. Para ese caso se habla de que en lo posible deben ser equipos de doble rama. Doble rama, ¿por qué? Para buscar que la salida del aire llegue al paciente, pero que la rama expiratoria hermetice esta posibilidad de generar aerosoles externos que puedan contaminar a más pacientes o el medio ambiente. Se habla del uso de filtro HME. Y aquí hago salvedad en que no es el HME solo, sino debe ser aquel que viene con filtro, para ubicarse entre la interfase o la vía aérea del paciente y el circuito. El uso de filtros antibacterianos de alta eficiencia, dentro de esos los que normalmente conocemos como EPA, los cuales se van a ubicar principalmente en la rama expiratoria, que es la que me va a traer todo el aire que sale del paciente hacia el equipo. Este es casi que mandatorio, obligatorio, no se puede decir que no, y de ser posible utilizarlo también en la línea inspiratoria. Y se recomienda el uso de los sistemas de succión cerrada para evitar estar haciendo apertura y cierre del sello que tenemos en este tipo de manejos. ¿Por qué utilizar filtros? Porque así como nosotros nos protegemos del virus y lo que buscamos es no adquirirlo y por eso utilizamos elementos que vienen específicamente para filtrar este virus, que son los de alta eficiencia, pues también necesito cuidar los equipos. Los equipos no van a ser, y esperamos que no sean solamente para un paciente, sino que puedan dar uso a toda esta grave situación. Pero si yo no tengo estas precauciones mínimas, no voy a poder evitar que un equipo se contamine. Por lo tanto, acá ustedes ven una imagen de un filtro antibacteriano ubicado en la línea inspiratoria, que es digamos, la segunda recomendación, pero el ideal siempre debe ser ubicarlo en la línea expiratoria, que es el mandatorio. La inspiratoria es opcional, pero la expiratoria es mandatoria. Y los intercambiadores de calor y humedad, que son los que nos van a permitir en este tipo de manejos servir uno como intercambiador, que es lo que habitualmente hacemos, pero también tener esta F, que es lo que me va a servir de filtro. Sabemos que a veces no vamos a tener para todos los pacientes los ventiladores con circuito de doble rama. Tenemos otros equipos disponibles. ¿Cuál es la opción? ¿Los usamos? ¿No los usamos? ¿Cómo los usamos? Acá ven ustedes una gráfica entonces de la ubicación, entonces en términos de dónde y cuáles serían las opciones, porque así como cada vez es menos la posibilidad de tener circuitos de doble rama, los filtros cada vez son más escasos. Entonces voy a tener que empezar a utilizar los recursos que tengo disponibles, sabiendo que hay prácticas que pueden generar una mayor diseminación. Lo ideal lo mencionábamos, ubicación de filtro HME y los filtros en las dos líneas. Si solamente cuento con un filtro y un filtro HME, el filtro entre la interfase o la vía aérea artificial y el circuito, y el filtro antibacteriano en la línea expiratoria.
Pero también podemos tener la situación en que ya no hay más filtros, ya los usamos, solamente tengo intercambiadores, lo voy a ubicar en su punto habitual, que es proximal a la vía aérea artificial, para generar este proceso de intercambio y de filtración. Si solamente tengo HME, ya no con la F o sin la palabra filtro, la recomendación sería ubicarlo en la misma zona, sabiendo que entre más me estoy alejando de esta fase central, pues estoy produciendo una mayor diseminación. Y esto ya es un alto riesgo para generar este tipo de situaciones. Y con respecto al uso de la humidificación activa, para no utilizar intercambiadores, para esta patología específicamente se describe que no es recomendable, pero podemos tener situaciones en las que es lo único que tengo, entonces la ubicación sería como lo ven en el esquema, no habría el filtro, el intercambiador, sino que estaríamos acá, pero hay que entender que en este tipo de montajes el tener todo el tiempo humidificación va a hacer que la eficiencia de estos filtros sea mínima y por supuesto la propagación en un medio acuoso cada vez sea mayor. Con respecto a ventilación invasiva, hemos visto muchísimas cosas, hemos leído todo el tiempo información y se habla frecuentemente de usar volumen de 4 a 8 mililitros por kilo de peso. Esta es una de las recomendaciones que hace el grupo de SDRA Network, en el cual ellos describen que esta patología se debe manejar con bajos volúmenes, por eso se habla incluso de 4 mililitros por kilo de peso. Manejar habitualmente la ventilación protectora o ultraprotectora, con presiones por debajo de 30 centímetros, manejar un driving pressure en lo posible por debajo de 15 centímetros y manejar correctamente las tablas de PIP FiO2. Nuevamente, esta es una patología que responde principalmente a PIP y no se debe manejar con altas fracciones de FiO2. La posición prono, especialmente para pacientes por debajo de 150 de PAFI y buscar que sea al menos entre 12 y 16 horas diarias. Dependiendo de la evolución, será el número de días que tenga este paciente. Y dentro de la corte italiana, que se desarrolló especialmente en Lombardía, se habla de que el PIB promedio que se utilizó para estos pacientes fue de 14. Por lo tanto, hablamos de manejar este tipo de tablas con un promedio cercano a 0.55 de FiO2. Siempre buscando que sea un acorde manejo entre PIB y FiO2, priorizando el valor de PIB. Acá solamente algunas de las características del Astral, hablando en términos de cuál es su capacidad de respuesta. Entonces, es un equipo que nos da opción hasta 50 centímetros de agua. Podemos colocar hasta 20 centímetros de PIP. Por lo tanto, siguiendo las recomendaciones del grupo de SDRA Network, podría manejarse este tipo de valores. Podemos ubicar al paciente en volumen o presión, entendiendo que para el caso de SDRA seguramente se priorizará presión, pero si se llega al caso o en el momento de una fase de transición, poder manejar volumen. Y acá monitorizando principalmente la relación de las presiones, las cuales van a estar en esta pantalla, que es la de monitoreo, donde voy a poder ver cómo se están comportando las presiones, teniendo en cuenta principalmente acá el valor de presión inspiratoria. Y acá es la relación que podemos tener entre la ventilación minuto, dada en términos de litros por minuto, versus el FiO2, cuál es la necesidad de oxígeno. Este equipo puede tolerar hasta 30 litros de oxígeno. No es frecuente en nuestros países tener flujómetros de 30 litros, manejamos habitualmente hasta 15, pero nos va a dar la posibilidad de tener valores muy cercanos, si no bien 100%, muy cercanos a este valor alto para manejar adecuadamente valores de oxigenación y tener la forma de monitorizar y hacer seguimiento de la respuesta de los pacientes en términos de la curva. Muchas veces la mecánica la evaluamos es principalmente por las gráficas, poder hacerle seguimiento en este sentido.
Ahora bien, hablábamos de que no siempre voy a tener disponibles los equipos de doble rama con todas las características, pero tengo equipos que son de una rama, bien sea con línea expiratoria o con fuga intencional, y que también me pueden servir para mis pacientes. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ya vimos por FDA que también están indicados y que si es lo único que tengo en mi servicio, pues es lo que voy a utilizar. En ese caso, si voy a utilizar válvula expiratoria, el uso del filtro HME es obligatorio. No hay opciones de determinar otro tipo de opciones, no es que no quiero, sino que definitivamente lo debo utilizar. El filtro antibacteriano entonces va a estar específicamente a nivel de la conexión que tiene, en este caso es la única tubuladura que entra en contacto, es la inspiratoria, entonces voy a seguir ubicándolo y en algunos casos incluso se habla de poder ubicar una opción externa si se trata de otro tipo de conexiones o otro tipo de circuitos que vienen con un adaptador universal. Nuevamente, usar los circuitos o los sistemas de succión cerrado para evitar diseminar. Si solamente tengo el intercambiador, ok, utilizamos el intercambiador con filtro, porque acá este punto que está en verde es la válvula expiratoria, lo cual nos hace pensar que en el filtro ya quedarían atrapadas la mayoría de partículas y en este punto que es el que genera la salida por la válvula, ya estaría la mayor cantidad de patógeno filtrado. Acá, pues la idea es proteger tanto el medio ambiente como el equipo, por eso recomendamos también el uso del otro filtro. Tenemos acá una situación que se ha vuelto controversial y que es parte de lo que el manejo nos hace pensar, y es que habitualmente nosotros hablamos y conocemos el equipo Stellar para manejo invasivo con traqueostomía, pero teniendo en cuenta la situación aguda de estos pacientes, que obviamente es intubación endotraqueal, se plantea utilizar este equipo dentro del medio hospitalario teniendo en cuenta ciertas recomendaciones. Uno es que en lo posible contemos con un sistema, como es lógico para un paciente ventilado, que sea de monitoreo completo y que al tener cualquier tipo de variación, pues pueda responder adecuadamente. Hablamos de que el uso con intubación o con tubo endotraqueal debe ser para medio hospitalario. No estamos recomendando utilizar el Stellar en otros sistemas, en casa o en otras unidades, de manera invasiva con tubo, sino que es lo habitual con traqueostomía. Y dentro de los modos que más recomendamos para este tipo de manejo, el uso del modo por presión convencional o del espontáneo temporizado. Y aquí hacemos la salvedad si definitivamente es el equipo que tengo disponible ante toda esta situación de escasez, pues voy a utilizarlo, pero debo hacerlo de una manera un poco más cuidadosa, teniendo en cuenta que la descripción de este equipo es uso sí invasivo, pero con traqueostomía. Han surgido una serie de preguntas en las cuales frecuentemente nos preguntan por el uso de los dispositivos biniveles, que son los que habitualmente tiene el paciente en su casa por diferentes situaciones, que si esos podrían llegar a utilizarse y como les mostré, FDA dio la opción de utilizarse. Pero en este punto se habla de que sea en lo posible para pacientes que estén en una fase no tan compleja, es decir, en una fase entre leve y moderada, y teniendo en cuenta que vamos a generar una alta demanda de los equipos invasivos para los pacientes más severos. En este punto, la preocupación habitual es la generación y dispersión de los aerosoles, principalmente por los puertos expiratorios que están o en los circuitos o los que se encuentran en las máscaras y por lo tanto siempre debo pensar en la minimización con el uso de los filtros y en todos los equipos que sea posible siempre establecer las alarmas y tener monitorizada la oximetría del paciente teniendo en cuenta que la principal presentación clínica es con esta alteración de oxígeno. También nos han preguntado mucho por
diferentes videos y opciones en las cuales aparece el uso de un único equipo para ventilar 2 y hasta 4 pacientes. Ya la mayoría de sociedades científicas han sido claras en este manejo y afirman que no es una práctica recomendable. Y no se hace porque no es segura. Ya vimos dentro del video de la tomografía que el pulmón se comporta de una manera muy heterogénea. Por lo tanto, yo no voy a poder asegurar ventilar adecuadamente 2, mucho menos 4 pacientes que tienen volúmenes pulmonares muy diferentes y que la mayoría del volumen se va a ir a la zona que está menos comprometida, que es la que es más distensible. Puedo colocarle PIP a este paciente, pero no tengo cómo garantizar cuánto le estoy entregando a cada uno. El monitoreo, si bien a veces se hace difícil en un único paciente con SDRA, pues mucho más lo va a hacer en este tipo de casos. No sé qué valor le corresponde a cada paciente. Las alarmas van a ser una cosa de muy difícil manejo. No voy a poder asegurar un mínimo de establecer patrones de valores de seguridad porque no los voy a conocer y pues voy a poner en riesgo a todos los pacientes realmente. Entonces, si conecto 2 pacientes, entran en riesgo 2. Si conecto 4, entran en riesgo 4. Y por supuesto, en términos de la posibilidad de compartir todas las exhalaciones, pues se habla de un proceso mayor de contaminación, por lo tanto no es un mecanismo recomendable. En el escenario inicial, que fue el que vimos en China, en Wuhan, ¿qué fue lo que sucedió? Inicialmente, el no conocer esta patología por ser un virus nuevo, el no tener la cantidad de ventiladores adecuada, fue lo que hizo que se retrasara la intubación de estos pacientes. Y es por eso que se describe inicialmente otra serie de manejos ante una patología que no se sabía cómo iba a responder. De ese escenario se habla que aproximadamente entre el 4 y el 13% de pacientes tuvieron opción con ventilación no invasiva y un porcentaje similar se manejaron de manera invasiva. Y de los que ingresaron a las unidades críticas, más de la mitad recibió ventilación invasiva, que es lo que hemos visto frecuentemente, se da como recomendación. Pero un porcentaje alto también recibió los sistemas no invasivos, bien fuera a través del uso de ventilación o de alto flujo. Que sí es claro después de la experiencia inicial en Wuhan, que ante no tener la posibilidad de intubar un paciente porque no tengo el recurso, el personal, el equipo o alguna condición especial, poder adaptarle a un paciente un equipo que sea de soporte respiratorio, de soporte ventilatorio, para dar respuesta a la falla hipoxémica es válido. Y es lo que ha demostrado el manejo que se ha dado en los diferentes países. Hacemos uso de lo que tenemos disponible para dar un soporte inicial al paciente según su condición. En la fase inicial, para contarles, nuestros equipos fueron utilizados tanto en hospitales chinos como tailandeses. Acá digamos algunas de las descripciones que nos hacen. Se utilizaron Astral 100, 150 y el Stellar 150 para este manejo de la fase inicial y es de ellos que tenemos algunas recomendaciones y algunas sugerencias. En el caso de las estrategias de alto flujo, perdón, de alto flujo o de no invasiva, como estrategias no invasivas, se debe tener ese especial cuidado de no generar la dispersión al medio ambiente, que suele ser nuestra preocupación. Por eso les mencionaba anteriormente, se pueden utilizar, sí, si la condición del paciente lo permite, pero debo tener en cuenta de minimizar la dispersión. Por lo tanto, mi mayor preocupación debe estar, uno, en el ajuste adecuado y dos, en poder prevenir todo el riesgo de contaminación que se pueda realizar. Adicionalmente, hablamos de que la no invasiva se puede reservar para pacientes seleccionados con esta insuficiencia hipoxémica. ¿De qué grupos de pacientes se ha hablado? De aquellos que tienen algún tipo de patología que habitualmente conocemos responde muy bien a la no invasiva. Tal es el caso
del edema pulmonar de origen cardiogénico, pacientes con EPOC o pacientes inmunosuprimidos, que ya, digamos, en otros escenarios sabemos responde bien, puede ser alternativa y se habla de darles una opción inicial con no invasiva. Y nuevamente, si no tengo otra opción, si quisiera intubar a todos los pacientes por su criticidad, pero no tengo la suficiente cantidad de recursos, se justifica y está avalado ya por la Sociedad de Cuidado Intensivo utilizar ventilación no invasiva para este tipo de pacientes. Si lo voy a utilizar, ¿qué debo tener en cuenta? Inicialmente, pues debo tener en mi cabeza que estoy hablando de una ventilación no invasiva y que esta no me reemplaza la intubación, pero que sí puede ser un elemento para estabilizar al paciente mientras puedo hacer el proceso invasivo o mientras logro llegar a esa fase de mejoría del paciente. Se habla de hacer un escalamiento de recursos según la condición clínica del paciente y en caso de optar por ventilación no invasiva, la recomendación es hacer una prueba entre 30 minutos y 1 hora que se puede extender hasta máximo 2 horas, en la cual se va a evaluar la condición del paciente. Si el paciente definitivamente no mejora o por el contrario tiene un deterioro clínico en esta prueba inicial, la respuesta es clara. No debo retrasar el momento de intubar al paciente ya que esto incrementa la mortalidad. Y para el caso del escenario que les describía en China, el promedio de horas que tuvieron los pacientes con sistemas no invasivos, tanto de ventilación como de alto flujo, fue de 6 días. Por lo tanto, es una alternativa real y que puede ayudar a muchísimos pacientes. Acá solamente algunas de los diferentes manejos que se describen tanto para procesos como el desarrollado en Italia y en España, en la cual se habla de iniciar incluso con manejos de CPAP para pacientes hipoxémicos y equipos de binivel o BiPAPs para pacientes hipercápnicos. En el caso de Italia, España habla de hacer una rotación entre los sistemas de no invasiva, pasar incluso entre CPAP y BiPAP, hacer alternancia con este tipo de valores que son similares a lo que se describía inicialmente. Acá lo único que es llamativo es el uso de estas fracciones tan altas de oxígeno, pero digamos que fueron las estrategias iniciales y es de lo que se reporta actualmente. Acá encontramos sí una variación en términos del uso de presión soporte, pero seguramente el que más se acerca es este de Italia, que fue el que se describió posteriormente, pero va a depender nuevamente de la condición del paciente y las metas de oxigenación según sea el tipo de patología del paciente o el tipo de condición que tiene cada uno de ellos. Sí, definitivamente no se va a utilizar de manera inicial la intubación. Pensar en un manejo de un CPAP hasta 16 centímetros de agua y evaluar la respuesta con prono, hablando de 2 veces por día. Acá se habla de 30 minutos, pero recuerden que como les describí anteriormente, entre más tiempo pueda prolongar esta estrategia, mejor es el resultado. Acá lo que vemos es una serie entonces de opciones, puede que algunas las tengamos, puede que otras no, y es lo que se convierte en el rompecabezas que vamos a manejar en la vida real. Hay algunas cosas que son obligatorias y que idealmente es lo que yo sí debo hacer. Hablamos de usar máscaras no ventiladas para el caso de no invasiva, que son las de codo azul. Siempre, y es mandatorio, las precauciones para no generar mayor aerosoles y siempre las medidas de protección. Aquí se recomienda de manera muy importante no utilizar humidificación activa. Por lo tanto, si voy a utilizar un equipo de CPAP o de BiPAP o un ventilador, no lo debo hacer con agua. Estos sistemas deben estar apagados y debo hacer el uso del intercambiador HME con filtro y el uso de antibacterianos. Siempre monitorizar al paciente y, por supuesto, no retrasar la intubación. Adicional, y si es posibilidad tenerlo, manejar siempre sistemas de doble rama, maximizar el control de fugas, buscando que en lo posible sea cero o lo más cercano a cero,
con adecuada opción de tener saturaciones y metas de oxigenación muy por encima, y el tema del control de ansiedad. Ya muchas de las descripciones hablan de este manejo emocional tanto para el paciente como para el personal. Obviamente vemos que muchos pacientes mueren, que suceden cosas todos los días, pero lo ideal es poder manejar estos pacientes. Esta sería la imagen de una configuración de un equipo como Astral con rama doble, en la cual lo que vamos a tener es una máscara, como les describía, de codo azul, que es el que viene sellado, con un filtro intercambiador calor y humedad y el uso de los filtros de alta eficiencia. Esta es nuevamente la configuración que les describía previamente. Es un recorderis inicial, ubicación de 3 filtros, de 2 filtros o de un único filtro. Y la opción, si necesito solamente si solo tengo disponible HME, son prácticamente mandatorios el uso de los 2 filtros. En cualquiera de estos casos, acá es la ubicación cuando tenemos entonces la válvula exhalatoria o cuando tenemos un circuito que viene con una única rama que es de fuga intencional. Entonces, en este caso, los puertos siempre deben quedar después del filtro. Lo que debe ir siempre junto a la interfase es el filtro intercambiador para garantizar que en él quede atrapada la mayor cantidad de patógeno. Algo que es muy importante y que no les he mencionado es el uso de todos estos elementos adicionales genera incremento de la resistencia. Por lo tanto, en equipos como Astral, como Stellar, que tienen la posibilidad de reconocer el circuito, se debe hacer el reconocimiento con todos estos elementos para garantizar que las presiones se vean favorecidas y no empecemos a tener pérdidas de volumen. Vamos a tener otros equipos en los cuales no se hace reconocimiento de circuito, como es el caso del AirCurve STA. En este equipo, esta es la pantalla de la configuración, yo sí puedo decirle al equipo que le estoy colocando un elemento adicional para que él también entienda que hay un incremento de resistencia y que esto me va a variar algunas cosas dentro del proceso de lectura con el paciente. Algo que es importante tener en cuenta y que suele ser también una pregunta frecuente, todos los equipos, y no es exclusivo de los equipos de ResMed, todos los equipos de características similares vienen con una serie de filtros que lo que buscan es proteger el motor o la turbina del equipo. Se deben seguir usando, se deben seguir teniendo en cuenta, pero también es importante recalcar que el uso para el cual están diseñados es básicamente para prevenir la entrada de partículas que están en el medio ambiente, pero su capacidad no da para manejar elementos o virus, bacterias como las que tenemos en este tipo de situaciones. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta y no confiarnos únicamente en este filtro. Con respecto al uso de la no invasiva, algunas cosas que son importantes tener en cuenta para pacientes que probablemente ya utilizan las ventilaciones no invasivas en cualquiera de sus características, y es uno, si el paciente tiene una máscara ventilada, que son las que vienen de codo transparente, idealmente debo buscar poder cambiarla por una no ventilada. Aquí se trata es básicamente de proteger el entorno del paciente. Asegurarnos que las fugas que se dan perimáscara sean mínimas y debo tener especial cuidado cuando le coloco, pero más aún cuando le retiro la máscara al paciente. Acá lo ideal es primero adaptar la máscara, conectar el circuito y ahí sí encender el equipo para evitar que se den toda esta dispersión. Y en lo posible no usar ningún tipo de máscaras que tengan algún tipo de puerto exhalatorio o de válvula antiasfixia por todo lo que les describí. Si voy a usarlo con alguno de los equipos que les mencioné anteriormente, es importante hacer cambio dentro de las opciones de configuración
porque los equipos necesitan comprender que se hizo variación y ya no tienen la fuga y la exhalación que normalmente traen. En el caso de Astral, se debe seleccionar con válvula de fuga. En el manejo con Stellar, la opción que se debe hacer es traqueostomía, y en el AirCurve la opción es almohadillas. Todas las opciones están disponibles dentro de los equipos para generar una adecuada entrega del aire. Hablamos de una patología que es hipoxémica. Entonces, ¿qué hacemos si tengo que colocarle oxígeno a mi paciente? En equipos como Astral o Stellar, ustedes ya conocen, el puerto posterior viene adaptado para colocar el oxígeno. Este es el acople donde se debe colocar, por lo tanto, se debe seguir haciendo de esta manera. Lo ideal es que se haga un oxígeno seco y no humidificado para evitar este tipo de generación de caldos de cultivo adicionales. Pero yo puedo tener un equipo en el cual puede que no sea ninguno de estos y se necesite manejar también oxígeno. Acá voy a poder tener la posibilidad de hacer monitorización de cuánto es el oxígeno que le entrego a mi paciente. En el caso del Stellar se considera un accesorio. En el caso de Astral, la celda ya viene incluida. Por lo tanto, en pantalla, si bien no puedo programar directamente la FiO2, sí puedo hacer una lectura correcta. Y para el caso de todos los equipos que no tienen la posibilidad de conector de oxígeno y que los uso a través de enriquecedor, siempre es ideal hacer la ubicación del filtro lo más proximal al equipo e inmediatamente ubicar el intercambiador, el enriquecedor de oxígeno. Idealmente, nuevamente, que sea seco y lo más proximal a esta conexión. Si tengo ya entonces un paciente con sospecha o caso confirmado, ¿qué es lo que debo tener en cuenta para limpiar el equipo? Los ministerios de salud de los diferentes países lo que recomiendan es hacer el uso de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes para poder garantizar que se sigan las líneas adecuadas. ¿Qué sí sabemos en este momento? Que este es un virus que tiene la capacidad de sobrevivir en materiales como plástico y acero inoxidable hasta 3 días. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer un cambio de lo que normalmente hacemos. Ya no basta con limpiar los equipos una vez al día. Va a ser mandatorio tener que hacer un proceso de limpieza y desinfección lo más frecuente que sea posible. ¿Qué utilizar entonces? Para el caso de los equipos de ResMed se habla del uso de agua tibia y detergente, siguiendo el manual de indicación de limpieza, pero se han descrito una serie de soluciones que también están dentro de lo que habitualmente conocemos para uso y limpieza de los equipos. ¿Por qué el uso de elementos, por ejemplo, como alcohol, como detergente convencional o de alcohol? En el caso del detergente es porque este tiene la capacidad de romper la capa externa del virus y eliminarlo directamente. Algunas cosas acá. Queremos contarles también de manera adicional para que ustedes sepan. ResMed cuenta con un catálogo que está disponible en las 2 tiendas de aplicaciones. Es de acceso gratuito y les va a permitir poder acceder no solamente a la información de cada uno de los equipos y de las máscaras y de los dispositivos y soluciones que tenemos, sino que en este momento tiene incluida una sección especial para COVID-19. Por lo tanto, la invitación es a que en sus celulares la puedan descargar y allí vamos a estar colocando información que frecuentemente se está actualizando para manejo y para revisión de todos los diferentes escenarios, bien sea a nivel hospitalario, domiciliario o para los pacientes que ya tienen equipos de apnea del sueño. Y también para contarles las diferentes presentaciones que estamos realizando. También van a poder encontrarlas en nuestro canal de YouTube, que es ResMed Latam. Por eso si perdieron alguna parte de la información, no estaban pendientes, tuvieron que ir a hacer algún tipo de actividad adicional,
pueden buscarla acá dentro del canal y ahí estaremos actualizando la información de cada una de las actividades que estamos desarrollando. Entonces acá parte de las referencias pueden consultarlas en esos medios que les estoy describiendo y vamos a revisar entonces las preguntas que nos están generando dentro del chat.